Bienvenidos a su emisión, a su programa Visión S. Gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Mi nombre es Esther Coronado. Es un placer estar con ustedes a través de esta frecuencia y también es un placer pues presentarle a mis compañeros, que siempre está también conmigo aquí en cabina, el señor Oscar Casca. Gracias, Esther, gracias a todos ustedes por sintonizarnos nuevamente. Y bueno, a platicar este tema del día de hoy, que es mujer y VIH. Y para ello nos acompaña el doctor Miguel Ángel Vargas Santiago. Él es responsable de estadística y calidad del sistema de telemedicina acá en Oaxaca. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos, doctor. Y hoy nos va a hablar de un tema bastante importante, que es del embarazo. Pues vamos a empezar con el tema preguntándole qué es el VIH para aquellas personas. Doctor Montaner en Francia y el doctor Robert Gallo en Estados Unidos, en principio con nombres diferentes, pero que finalmente los CDC en Estados Unidos decidieron ponerle el virus de la inmunodeficiencia humana porque definitivamente es un virus que ataca a las defensas del organismo en los seres humanos exclusivamente y pues los hace presas de infecciones oportunistas, y si no reciben un tratamiento adecuado, pues la infección progresa hasta la muerte. Aquellas personas que no entienden estos términos, ¿qué son las enfermedades oportunistas? Todos nosotros los seres humanos tenemos un medio ambiente en el cual está contaminado de muchos microorganismos que en un estado normal del individuo de defensas pues no nos hacen ningún daño, ¿no? Como son hongos, bacterias, virus, etcétera. Cuando las defensas del organismo bajan por influencia de este virus, entonces somos presas de infecciones como la tuberculosis, como los citomegalovirus, como el toxoplasma, como otras enfermedades, ¿no? Que normalmente no se deberían en una persona sana, digamos, o inmunocompetente. Entonces es como más fácil adquirir cualquier infección, cualquier enfermedad. ¿Una gripe podría ser? Por supuesto, ¿no? Cualquier enfermedad es más factible que se presente en una persona susceptible inmunológicamente que en una persona sana completamente y en el cual sus defensas están bien desarrolladas. O bien, si a ti te da una gripe, pues evidentemente que vas a tener fiebre, que vas a tener ataque al estado general, escalofrío, pero ese es un mecanismo de tus propias defensas. Se quiere decir que están trabajando, ayudándote a ti a que esa enfermedad no progrese y se haga grave, ¿no? Entonces una gripe tiene su periodo, ¿no? de latencia en el organismo, en el cual tú vas a estar enfermo, pero aún sin medicamentos esa gripe se te va a quitar, ¿no? Usted nos está comentando, bueno, ya, qué es el virus, cómo podemos, cómo se transmite este virus, cómo se adquiere, cómo las personas pueden evitar adquirirlo. Bueno, son tres mecanismos los conocidos y reconocidos con los cuales un individuo puede adquirir el virus de la inmunodeficiencia. El más frecuente es por la vía sexual. El otro es la vía perinatal, que creo que es el tema que ahorita nos corresponde. Y el último es por la sangre, ¿no? Sobre todo a través de transfusiones, que eso ya no existe desde 1986, prácticamente no ha habido casos ya de transfusión sanguínea, porque hay un control muy estricto en los bancos de sangre para el control de esta sangre. Y sí es frecuente ver casos de tipo sanguíneo, pero a través del compartir agujas, sobre todo en personas usuarias de drogas, que se inyectan en la vena. Entonces ahí sí es un riesgo importante. Por relaciones sexuales creo que es obvio que es por tener relaciones coitales, anales y orales sin protección o sin una barrera como es el condón. Y por último, la que más nos interesa y a la que nos queremos evocar el programa del día de hoy, que es mejor conocida como de madre a hijo, y que es la perinatal. Háblanos un poquito sobre esta, doctor. Bueno, es una... digo yo que dentro del problema de salud que representa el VIH, la infección perinatal para mí es algo realmente trágico, es la verdad, porque no debería de suceder. No debería haber casos ya. Ya no debería de haber casos.
por ejemplo, en países desarrollados como son algunos países europeos o en Estados Unidos y algunos de Asia, pues prácticamente se ha erradicado la transmisión perinatal, pero en países en vías de desarrollo como el nuestro, África, por ejemplo, en donde existe un panorama aterrador del VIH-Sida, pues sigue siendo muy frecuente. Y México no se queda atrás. De hecho, A creo que pesar en de que África- tenemos todos los mecanismos para Ajá. evitarlo, ¿no? Pero como que no ha habido una sensibilización realmente para actuar con enfoque de riesgo, yo diría, ¿no? Sí hemos detectado a mujeres con VIH, pero realmente creo que deberíamos de buscar más casos. Y desgraciadamente también tenemos niños aquí en Oaxaca que ya han contraído la infección y que desafortunadamente no hay ningún tratamiento que los vaya a curar, ¿no? Sino es un control prácticamente de por vida. por vida. ¿no? Le comentaba que creo que en África es la primera causa de transmisión del VIH, me parece. Entonces, pero si hacemos cuentas o si vemos la realidad, la transmisión perinatal es la siguiente en la lista. Ya sabemos que la transmisión por transfusión sanguínea ya la tenemos controlada, ¿no? Y esperemos que siga controlada. Y la siguiente en la lista es la transmisión perinatal. Pues sí, realmente es un problema de salud y sobre todo tú lo decías bien hace un rato, África subsahariana está plagada de VIH, la prevalencia es muy alta, ahorita no traigo realmente como está en la situación actual, pero sigue siendo muy alta. Y algo que me llama la atención porque reciente leí un artículo por ahí en Nairobi, el 44% de los niños que se infectaron en África subsahariana fue a través de la lactancia materna, porque es otro problema también, ¿no? Evidentemente que también depende mucho de las características de la madre, ¿no? De las características clínicas de la enfermedad, de las características inmunológicas y de las características virológicas y algunas situaciones locales propias del seno, ¿no? materno, para que se pueda transmitir esta enfermedad al niño, ¿no? Pero sí, son situaciones que si las transportamos, por ejemplo, a las zonas rurales de nuestro país, donde también la situación muchas veces es precaria y que no podemos negar que también hay VIH-Sida, quizá por aspectos de migración que tampoco se ha comprobado, pero evidentemente que tiene que estar por ahí ese factor, pues los riesgos son muy altos, ¿no? Y algo que yo siempre he discutido mucho es de que pues prácticamente no se están haciendo pruebas. En mujeres embarazadas. Y en mujeres embarazadas, por ejemplo, quizá el Instituto Mexicano del Seguro Social en el régimen ordinario y a lo mejor en el de oportunidades y en el ISSSTE las estén realizando, ¿no? A todas las embarazadas que tienen como derechohabientes, ¿no? A su sistema de seguridad social. Pero en población abierta que atiende el Seguro Popular y la Secretaría de Salud y caravanas de la salud y todo, pues no hay pruebas. Y eso se los puedo asegurar porque a mí hay 3 caravanas que me hacen reportes a mí de aspectos obstétricos que atienden. En 3 zonas, digamos, la Mixteca, la Cuenca Cañada y la parte de Los Icha. Y pues me pasan todos los datos, pero nunca me pasan un dato de cuántas pruebas se realizaron. ¿Cree usted que tenga cree usted que tenga algo que ver con esto de que tiene que ser confidencial y que tiene que ser voluntario? Sí, pero yo creo que el personal médico, el personal de salud debe tener esa capacidad. De convencimiento. O sea, no es un argumento válido decir no te hago la prueba a ti porque es confidencial, ¿no? O sea, te la hago en forma confidencial. Claro. ¿No? Tenemos un equipo de esquiatud ahí en esas caravanas que tienen un camionzote donde está el consultorio, es privado y ahí se le puede hacer la prueba. Y nadie se debe enterar de su resultado. Y no se debe enterar ¿Y su nadie marido? del resultado. Pues a lo mejor el marido sí, porque desafortunadamente pues la infección es relacionada al marido, ¿no? No se hacen pruebas, pero para empezar porque no se promueven y en segundo porque no existe el recurso, ¿no? Ese es otro problema grave.
Miren, hay compromisos para el 2015 que le llaman las metas del milenio. Y dentro de esas metas del milenio que tiene Oaxaca, pues está lo de mortalidad materna. Y evidentemente mortalidad perinatal. Y si echamos un salto a las estadísticas de causas de mortalidad materna, por ahí ya han aparecido, si no mal recuerdo, un caso o dos relacionados a VIH. Entonces creo que el primer lugar evidentemente lo ocupa la hipertensión asociada al embarazo, después las hemorragias y otros factores, pero no se puede descartar que pueda haber casos de SIDA que puedan matar a una mujer o a un bebé. Entonces tenemos la obligación nosotros como sector salud, vuelvo a repetir, de trabajar con enfoque de riesgo. Y si me cuesta, no sé, 100 pesos una prueba rápida, la SureCheck o la que sea, para tomar una prueba de esa, pues creo que no es nada de inversión en comparación a cuando se me infecta un bebé, ¿no? O una mujer. Sí, todas las consecuencias. Todas las consecuencias que lleva, ¿no? Entonces, eso para mí es enfoque de riesgo y verificar, pues, qué es más el costo o el beneficio, ¿no? Entonces, creo que son decisiones que se deben de tomar con mucha planeación, por personas que tengan más sensibilidad, digo yo, ¿no? Que no nada más quede en la política de decir, no, es que sí lo vamos a hacer y estamos comprometidos para el 2015, sí estamos comprometidos, pero háganlo, ¿no? Sí. Hechos. Sí. Hechos. Porque aparte la prevención del VIH también es uno de los objetivos del milenio. Pues es que VIH es un problema de salud importantísimo, ¿no? Bien, me gustaría, antes de continuar con el tema, que si quieren ponerse en contacto con nosotros o tienen alguna duda o información, es más, si quieren acudir a las instalaciones del Cuesida Capacit, pueden hacerlo en la siguiente dirección. Séptima privada de Aldama Sur sin número. Esto es en San Bartolo, Coyotepec, justamente atrás del Hospital Regional de Alta Especialidad. O también, si tienen acceso a internet, nos pueden encontrar en nuestro portal www.cuesida.oaxaca.gov.mx o a través de las redes sociales, en este caso con Facebook, como Cuesida Capacit nos pueden encontrar. Así es. Entonces, también pueden hacer uso del teléfono al 01800 713 4741 todos los días, lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, para servirles. Todos los servicios que el Cuesida Capacit brinda son gratuitos, no hacemos boteo, no se da cooperación a cambio de preservativos o condones. Continuando con el tema, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Vargas Santiago, estamos hablando del tema del embarazo. Él nos comentaba de lo importante que es detectar a tiempo el VIH, sobre todo en las mujeres embarazadas, para evitar que su bebé nazca con el virus o disminuir las probabilidades de que el bebé nazca con el virus. ¿Qué pasa cuando no se está identificando a la mujer? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que lo que está pasando es que estamos exponiendo a un producto de una concepción que no toma decisiones, ¿no? Como la pareja que lo concibió, ¿no? Y entonces pues él tiene todo el derecho a la salud, claro, ¿no? Y tiene derecho a que salga libre de una infección. Ok. ¿No? Entonces, digamos que la responsabilidad directamente, yo diría, de la salud de ese bebé, hay cosas que no están en las manos de la mujer embarazada, eso me queda claro, pero esta sí, es una responsabilidad que está en manos de la mujer embarazada, que al ir a la primera, a la segunda visita, le pida a su médico, a la persona que la está vigilando, que le haga una prueba de detección del VIH, o si ya le hizo la prueba de detección del VIH, porque a veces la hacen y no se dan cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que muchos de los problemas de salud están vinculados al problema educativo. Eso también es evidente. Sí, es una cadena de... Entonces, hay mucha gente que ignora esto, a pesar de que haya programas de capacitación y que vamos a los pueblos y que les damos pláticas y eso, yo creo que eso no impacta mucho, ¿eh? Realmente sigue habiendo mucha ignorancia. Eso de la ignorancia y el nivel educativo, pues no es una responsabilidad directa del sector salud. ¿Por qué? Porque pues la salud está vinculada a la educación, ¿no? Entonces estamos como que deberíamos estar en mucho, ¿cómo podría decir?
alianza, ¿no? Con el IEPO, con la SEP, con los programas realmente de prevención a través de la difusión en las escuelas, etcétera, ¿no? Y a veces es difícil, pues, y el otro problema que yo veo es que vivimos en un país de machos, sobre todo en el medio rural, y en el medio rural indígena, donde la mujer pues no tiene voz ni voto. Ella no es libre de elegir lo que le conviene, no es dueña de su cuerpo, ¿no? El cuerpo y su mente pues es prácticamente propiedad del marido, ¿no? Y el marido es el que decide cuántos hijos va a tener, ¿no? Entonces, hablar de un condón en ese medio, pues está como en chino. Claro. Y convencer a un hombre en ese medio que es macho a usar un condón cuando, fíjense, nada más cosa curiosa, y eso es lo que ratifica más lo que le estoy diciendo. Cuando a mí me pasan la lista de mujeres embarazadas de las caravanas, he visto mujeres hasta con 14 embarazos. Wow. Eso implica, pues evidentemente que nunca usa un método anticonceptivo ni un condón. Y que es una mujer que a lo mejor nada más vio su primer regla y desde ahí hasta que la menopausia le alcance, ¿no? Nunca más la vuelve a ver. ¿Por qué? Porque año tras año está pariendo. Con periodos intergenésicos, o sea, entre un parto y otro, de 1 año, a 1 año, 2 meses. ¿No? Entonces, ¿qué implica esto? Pues riesgos de muerte materna, por supuesto. Claro. Pero también, ¿qué implica esto? Infecciones de transmisión sexual, e implica también el riesgo implícito de un VIH. Claro. Además que son mujeres, por lo regular son las mujeres que menos tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? Por supuesto. Y cuando lo tienen, lo último que se atienden es la zona genital. Exactamente. Sí, Sí. está. Bueno, pues son condiciones Claro. muy similares a lo que les platicaba yo de África subsahariana. Nos espantamos de decir, es que más del 60% de la prevalencia mundial de SIDA está en África subsahariana. Pero hay poblaciones indígenas en México que viven en las mismas condiciones que viven en África, por el amor de Dios, véanlo. ¿Cuántos niños desnutridos no hay? Claro. Eso lo vemos a diario en telemedicina. La pediatra atiende niños desnutridos, Claro. ¿no? Y puede haber una nutrióloga en el hospital comunitario, ¿no? Pero pues los niños no se curan con pláticas, ¿no? Ni las pláticas tampoco se curan comiendo. ¿Sí me entienden? Y el VIH no se previene con la pura política de prevención, escrita en un papel, comprometida en un milenio, para el 2015. Se cumple haciendo las acciones, Sí, sensibilizando al personal de la salud. Ese es el primer objetivo, ¿no? Capacitando al personal, pero ahí les va la otra crítica, a lo mejor hasta me corran, ¿eh? En el sistema de telemedicina nosotros estamos muy preocupados porque el personal de la salud se capacite. Y estamos haciendo semanalmente conferencias importantísimas. Y no estamos haciendo conferencias con médicos que nos vayan a hablar de la molécula o que del ribosoma o de que el retículo endoplásmico liso, rugoso. No, estamos hablando de cosas clínicas que le interesan al médico que está en la... ¿Y saben qué? Casi no se conectan. Como que no les interesa. Y a los directores de los hospitales mucho menos. Entonces es algo gravísimo, ¿no? Que está pasando en este sistema educativo del médico. No hay educación médica, pero no hay educación no porque uno no quiera como encargado de un sistema, sino porque el propio médico no se interesa. ¿Qué pueden hacer las mujeres que están escuchando este programa para tomar acciones y bajar esta tasa de transmisión perinatal en VIH? Yo creo que lo primero que tienen que hacer las mujeres es recibir información. Clara, concisa y nada más. Y la otra, que la mujer tiene derecho a exigir
al sector salud que les realicen la prueba. De manera gratuita. De manera gratuita, por supuesto. Claro. No. ¿Qué probabilidad hay que una mujer embarazada que se detecta con VIH tenga de que su bebé nazca libre de la infección, del virus? Bueno, mira, en Estados Unidos y bueno, lo que reportan los DHHL y las guías famosas de VIH en adultos, dicen que ha disminuido hasta en el 98% la incidencia de transmisión perinatal cuando a la mujer se le da un tratamiento antirretroviral altamente activo a partir de la 14ª semana de la gestación. Puede ser en ese lapso, ¿no? Incluso hay tratamientos o profilaxis, incluso hasta para el momento prácticamente de la labor de parto. Pero las estadísticas en países como en México hablan del hasta el 73%, digámoslo así. Que deberíamos estar en el 98% también, porque existe el recurso. Okay. ¿Cuáles otras medidas debe seguir una mujer que está embarazada y que tiene VIH? Bueno, pues primero tiene que apegarse mucho al tratamiento. Eso ya en Cuecida lo ven, ¿no? Ellos son los expertos. Que es tomarse, ¿no?, sus medicamentos. Tomarte los medicamentos antirretrovirales. Tengo entendido que ya no se deben dar monoterapias, o sea, de un solo medicamento. Tienen que ser por regla general y por norma 3 medicamentos, porque está demostrado que con 3 medicamentos la eficacia es mucho mayor y evitamos las resistencias que se llaman de los virus, ¿no?, hacia los medicamentos. Pero hay que tomárselas a tiempo para evitar esas resistencias. Para evitar resistencias, y además que el médico debe de estar muy pendiente para el control prenatal y además del control de la carga viral y del control linfocitario. Además, evitar el parto por la vía vaginal, porque aunque también se puede hacer cuando las guías dicen que tienen menos de 1000 copias del virus, y se puede hacer siempre y cuando no haya episiotomías, o sea, que les corten en la vagina o que les rompan las membranas con mucha anticipación, etcétera, porque generalmente eso es imposible, sobre todo en mujeres que tienen el primer bebé o el segundo. Entonces se recomienda más la cesárea, ¿no? Ese también es otro factor. Y lo último o otro de los factores que nos mencionaba al principio del programa es la lactancia. Bueno, ese es un tema así como que escabroso, digo yo. A lo mejor aquí en la ciudad de Oaxaca una mujer que es puérpera, que acaba de tener a su bebé y que tiene VIH y tiene acceso a la seguridad social en el ISSSTE o en el IMSS, pues van y les dan sucedáneos, o sea, leches en polvo, ¿no? Modificadas en proteínas, que es lo adecuado para un bebé recién nacido, y pues estamos evitando la lactancia al seno materno, y por lo tanto estamos evitando un riesgo también. Pero en el medio rural, díganme qué madre indígena va a comprar leche en polvo, o quién se la va a regalar, y donde además social y culturalmente la alimentación al seno materno es lo que se da, no hay otra cosa que darle a un niño. Hay niños incluso de 1 año más que todavía están con el seno materno, ¿no? No sé si les ha tocado ver niños que ya casi caminan y todavía les da la chicha la mamá, porque es culturalmente aceptado. Entonces, en esos lugares, ¿cómo lo prohíbo? O cómo le digo yo a la mamá, no le dé lactancia materna, así, bueno, pues dígame que le doy, ¿no? Es algo grave también, que no se ha planeado. Sí, es muy complicado. Entonces, lo ideal sería que la mujer no diera Lo ideal es que no dé lactancia, pero también hay otros factores que podrían evitar. Hay factores implícitos en el organismo, en el sistema inmunológico del niño, que pueden rechazar al virus. Algunas glucoproteínas, algunos inhibidores de proteasas, digamos, naturales, porque hay medicamentos que se llaman inhibidores de proteasas, que evitan que el virus pueda penetrar. Pero pues no tenemos la seguridad también de que se desarrolle bien, porque sobre todo les voy a decir una cosa, hay muchos niños en el medio rural que nacen con desnutrición ya vienen desnutridos desde el útero. Entonces su sistema inmunológico, pues evidentemente que está mucho más deteriorado que un niño sano.
¿no? Sí, claro. Entonces, aquí lo único que nos quedaría es pues no prohibir realmente la lactancia materna, porque no podemos hacerlo. Las mujeres ahí la van a seguir dando, a menos que las instituciones se encarguen de darle la leche en polvo a todas las mujeres que tienen VIH, como lo hacía la doctora Gaby, por ejemplo, ¿no? Pues sí me consta, Okay. ¿no? Ujú. Pero la otra es garantizar que si le voy a dar el seno materno a mi hijo, pues por lo menos esté yo inmunológicamente bien, Ujú. que esté yo en tratamiento y que no tenga yo cargas virales elevadísimas, ¿no? Que es Ok. otro factor. Bueno. Este, Doctor, se nos acaba el programa. Una Sí. última recomendación para las mujeres que están en este periodo de su vida y desconocen su estado serológico, si son positivas o no. Bueno, pues ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Que los servicios de atención en Cuesía son gratuitos, que se acerquen Ujú. y que vayan a hacer su prueba. Pero yo creo que no todas las mujeres tienen la posibilidad de venir hasta Oaxaca a hacerse una prueba, ¿no? Entonces, donde exista infraestructura de salud, ya sea fija, como pueden ser hospitales básicos comunitarios, centros de salud urbanos, rurales o lo que sea, o las propias caravanas, pues creo que las mujeres deben de exigir que se les haga. Sí. Muy Las bien. autoridades tienen la obligación de hacerlo, porque vuelvo a repetir, es un problema de salud grave Claro. y mundial, Muy y bien. nadie está exento de padecer VIH. Así es. Pues Así es. muchas gracias, doctor, por No, de acompañarnos nada. en esta emisión. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de hacerlo en nuestra próxima emisión. Gracias también a ti, Esther, al doctor y sobre todo a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Mi nombre es Oscar Gasga. Adiós.